En este momento, mientras ves este video, estás en algún lugar de este mapa que te estoy mostrando. A menudo creemos que conocemos las redes sociales solo basándonos en todos esos videos, posts, imágenes y demás que vemos cada año. Sin embargo, la realidad es que apenas conocemos una porción exageradamente pequeña de ese cosmos digital. Hasta los youtubers más grandes, esos que tienen varios millones de seguidores, son pequeños dentro de toda esta red. Tú, yo, todos, aunque tuviéramos 1 millón de seguidores, apenas seríamos visibles de este gigantesco mapa que justo ahora está creciendo y creciendo y creciendo con cientos de miles de puntos nuevos. Hay miles y miles y miles de horas de información en cada centímetro de este mapa. No hay ni un solo ser humano que pudiese ver y procesar todo esto, aunque pudiera dedicarle toda su vida y pudiera vivir miles de años. Ahí es donde entran los algoritmos organizados en redes neuronales. Esos que intentan darle, aunque sea, un poco de sentido y moderación a toda esta información. Esos mismos que ya eligen quién podrá enriquecerse o hacerse famoso haciéndose viral, o qué persona, aún tras años de trabajo, no habrá de lograr apenas nada. Lo importante de esto es saber que, aunque los algoritmos procesan información, sus resultados afectan vidas reales. Todo esto lo hacen estos algoritmos, estas redes neuronales, porque no existe, ni puede existir, ningún grupo humano que pueda hacerse cargo de esta tarea. Esto es solo lo que pasa en YouTube. Si añadiéramos las otras redes sociales, quizá el vértigo se apoderaría de nosotros, y si luego añadiésemos todo el internet y pudiéramos entenderlo de verdad, quizá hasta sentiríamos horror cósmico. Y si al final intentáramos ver más allá, intentáramos ver el esqueleto mismo de la realidad, probablemente enloqueceríamos ante tanta información que ni siquiera podemos terminar de imaginar. Todo esto suena muy complejo, pero es el pan de cada día de las clases políticas. Tratar de dar orden, tratar de dar gobierno a toda esta complejidad. Solo por decir poco, a día de hoy, un número creciente de empresas como juzgados usan inteligencia artificial para decidir el futuro de gente que pide empleo o espera un veredicto sobre su libertad. Esto no es ciencia ficción, esto no es especulación, esto ya está pasando. En el primer oscurantismo, el conocimiento se encontraba aislado, disperso, y el interés por el público general de conseguirlo pues no era mucho. Para la mayoría de la población bastaba con que las cosas funcionaran o con que les dijeran que funcionaban. Así que la pregunta es ¿cómo podríamos volver a este oscurantismo? En Hipernormalización, Adam Curtis advierte y documenta que los políticos o aquellos que gobiernan hace rato han dejado de saber qué es lo que de verdad está pasando. Sí, que se han rendido de intentar conocer la realidad, por lo que ahora se dedican a crear realidades, simulaciones o modelos a los cuales, pues sí que gobiernan. Un país puede tener problemas educativos, de salud, de transporte y mucho más, pero los medios y la clase política pueden sobreescribir esa realidad para que el problema principal sea la derecha, sea la izquierda, sean los inmigrantes, sea quien sea. Esto no se queda en el punto donde digan que la culpa de la educación o de la economía tiene que ver con la izquierda, sino al decir que eso de la economía y de la educación no es un problema, sino que el problema verdadero es la izquierda o la derecha, no importa. Y esto lo hacen no tanto porque deseen engañar, sino porque en verdad creen en ello, en verdad esa es su realidad, porque se supone que eso es lo que hacen, gobernar una realidad. Algunos le han llamado a este fenómeno una sociedad de caja negra o Black Box Society. Políticos, grupos, movimientos y personas individuales acuden con sus problemas a una caja, los introducen y luego la caja les regresa una solución. La caja pueden ser los especialistas científicos, una inteligencia artificial o software, la ideología, la religión, la tendencia política, todo menos el uso de la propia razón, el uso de la propia comprensión. El problema aquí es que normalmente estos no saben qué es lo que pasa dentro de la caja y tampoco parece haber interés por saberlo. El punto es que hay que confiar en esa caja, sin importar lo que pase dentro de ella, por eso es una caja negra. Todo esto no suena tan amenazador hasta que pensamos que esto nos brinda una sensación de control, pero no nos brinda comprensión y esa combinación es muy peligrosa. Es como cualquier usuario con sus redes sociales, tiene un grado de control y puede hacer muchas cosas con ellas, pero en realidad no sabe ni comprende cómo funcionan.
por lo que más que ser el usuario, se vuelve parte del engranaje, se vuelve parte de una serie de mecánicas, se vuelve parte de un mapa del que ni siquiera sospecha que forma parte. Todo esto podría ser desestimado bajo la idea de que, hey, quizá el usuario, quizá millones de personas no sepan lo que pasa dentro de la caja negra, pero seguro que alguien sabe, ¿verdad? No precisamente. Sobre todo con las redes sociales, exingenieros y hasta tecnooptimistas han expresado que, por ejemplo, la gente detrás de Facebook o de Google en realidad no termina por comprender ni por saber qué es lo que de verdad está pasando y a dónde están yendo con todo esto, porque si bien pueden llegar a entender hasta cierto punto todo lo que programan, no pueden terminar de entender todas las consecuencias en un usuario y luego menos en la sociedad. También han dejado muy en claro que todo esto es una tendencia que está avanzando más y más a medida que la inteligencia artificial toma más y más espacio, por ejemplo en las redes sociales, en los juzgados, en las empresas, en el mercado, en todos lados, por lo que al final no hay un especialista, un tipo con postdoctorado o yo que sé, que de verdad comprenda completamente la situación y todas las consecuencias que traerá y que ha traído. Justo tuvimos un ejemplo tajante de todo esto en las elecciones de 2016. Las redes sociales tomaron por sorpresa a Estados Unidos, siendo una carta de victoria para Donald Trump. Solo hay que imaginar esa escena, un grupo de especialistas políticos, muy bien educados, con acceso a las mejores tecnologías y con buenos presupuestos, siendo absolutamente incapaces de pensar, siendo absolutamente ciegos sobre lo que iba a pasar en las elecciones de 2016. Es eso, a eso me refiero. Especialistas, conocedores, investigadores, científicos y demás se enfrentan al surgimiento de fenómenos cada vez más complejos y mayores, en parte muchos de ellos surgidos de esta nueva realidad de la caja negra. Como dice Max Otte en su libro El crash de la información, sistemas como el bancario o el financiero entran exactamente en esta misma lógica, donde hay cierto control, pero en realidad no se comprende realmente lo que está pasando. Simplemente todo funciona, y mientras sigue funcionando, eso es todo lo que importa. Max Otte destaca que entidades bancarias, financieras y del mercado utilizan términos difíciles de entender a propósito, usan todo tipo de mecánicas, políticas y demás con la intención de que incluso la gente que les está haciendo auditorías sea incapaz de saber realmente lo que está pasando. Al saber esto, no sorprende ni un poco que luego existan devastadoras burbujas económicas y que aunque varios salgan a advertirnos, las autoridades, los grupos, los inversores se queden prácticamente congelados, porque ningún escenario se demuestra como el completamente correcto, sino hasta que vaya, la crisis ha empezado. Simplemente todo funciona, y mientras sigue funcionando, eso es todo lo que importa. En esta sociedad se percibe como error que la realidad no encaje con lo que nos está diciendo la caja negra, en vez de que se considere como error que la caja negra no sea capaz de acertarle a la realidad. Es como de, realidad tonta, la caja negra sabe más de ti que tú. Así, cuando algo se sale de control o cuando algo no esperado ocurre, el sistema nos muestra sus gigantescos fallos, nos muestra todas sus grietas. La pandemia, por desgracia, es uno de los mayores ejemplos de esto. Una situación mundial donde políticos, como gente de a pie, movimientos sociales, ideologías y demás, nos difundían información falsa, fake news, o información real, pero siempre pensando en su propia conveniencia. Gente de países con reputación y estadísticas de tener buena educación marchó en contra de información bien evidenciada y comprobada como la existencia del virus. Y no es solo que fuera información, sino es algo que muchos ya han tenido que ver con sus propios ojos, o sintiendo ellos mismos la enfermedad. A su vez, tuvimos un gran ejemplo de cómo se pueden generar simulaciones de escala internacional. Hablo de algo que durante años y durante meses fue algo muy importante dentro de las políticas, de los políticos, de los discursos de los movimientos sociales, de los análisis teóricos y hasta de las teorías de conspiración de la gente que se presume más despierta. Hablo del globalismo, de esta idea del espíritu abierto y democrático de los gobiernos, de esa búsqueda de un gobierno central o mundial. Toda esta simulación que durante mucho tiempo parecía muy verdadera, tan pronto llegó la pandemia, estos países, aún siendo aliados y teniendo cierta cercanía, desecharon toda política multilateral u organizada, desecharon todo ese supuesto espíritu de fraternidad universal y de la búsqueda de una centralización y de la búsqueda de una organización o algo por el estilo. A esto es a lo que me refería al principio. No es que exista
existe un afán de mentir, es que de verdad se creen estas realidades, al punto en el que se vuelven simulaciones, que solo terminan por demostrarse falsas hasta que la realidad se impone. Pero antes de ello, son absolutamente reales para todo el mundo, incluso hasta para los más escépticos. Todo este evento mundial ha sido un gran ejemplo de hipernormalización. Pero regresemos. Cosas como la falta de organización y hasta los experimentos que llegaron a hacer los gobiernos de Reino Unido y de Suecia comprobaron que a pesar de que sí que había información suficiente para la toma de decisiones más o menos acertadas, la verdad no siempre es lo más importante en el mundo. Así que lo digo de este modo, es posible que en un futuro cercano veamos el regreso del oscurantismo. Con esto no estoy tratando de decir que el conocimiento vaya a desaparecer, sino que como en otras épocas se va volviendo un elemento ajeno, aislado, disperso, o hasta indeseable para la sociedad, los políticos y los individuos. Principalmente con los políticos es donde está el peligro, porque ellos, la más de las veces, son los que deciden sobre este mundo, sobre nosotros. Decía Carl Sagan, vivimos en una sociedad profundamente dependiente de la ciencia y la tecnología, y en la que nadie sabe nada de estos temas. Ello constituye una fórmula segura para el desastre. No es solo que la ciencia y la educación hayan estado afrontando recortes presupuestales en todo el mundo, a no ser que el ejército o una pandemia de repente los requiera. También la ciencia se va haciendo más y más inaccesible al público en general y a los líderes políticos. Irónicamente, en este tema hay un artículo científico sobre el tema de la creciente inaccesibilidad de la ciencia que requiere una suscripción relativamente costosa para la gente del tercer mundo. Pero no solo es el tema del dinero, es que también la ciencia requiere un grado de especialización cada vez más y más y más y más grande. De este modo, la ciencia o el científico, así entre comillas, van siendo vistos a ojos de la sociedad como una religión que ofrece dogmas y como sacerdotes a los que hay que visitar cuando nada más nos ha funcionado. De ahí que no sea sorpresa que en países como en México se desconfíe mucho de los científicos, como para creer que con el 5G u otras tecnologías no solo habrá un daño físico, sino un daño espiritual a la población. Sí, recalco, un daño espiritual, científicos haciendo daño espiritual. O que en diversos círculos intelectuales se maneje la idea de que hay un discurso científico, así con comillas, y que es solo eso. Un discurso hecho por científicos en el que la élite sacerdotal científica pone sus creencias y ordenanzas para que la gente las crea y las practique. Aclaro que hay otras acepciones de este concepto, por fortuna, pero sí que existe y tiene cierta relevancia esta idea de que la información científica es una forma de opresión o una forma de censurar o una forma de aplastar los pensamientos milenarios y mucho más, así como si fuera mala, básicamente. Aún más preocupante es que por el lado de la clase política tampoco es como que haya grandes ejemplos de responsabilidad para con los datos, habiendo políticos con discursos anticientíficos prácticamente en todos los países del mundo, esto con excusa religiosa o con excusa ideológica. Ya saben, eso de que dicen que ven a la ciencia como un producto del colonialismo, como un producto que viene a aplastar las creencias y tradiciones, o como un producto del neoliberalismo. Al final, no importa. Se desecha información verificada o con buenas evidencias detrás para no llevarle la contra a las creencias del político en turno. Por ejemplo, en el siglo pasado el gobierno de Estados Unidos ignoró e hizo poco por frenar o atender la epidemia de VIH, debido a que creían que afectaba solo a una población que consideraban indeseable, ya saben, a toda la población no heterosexual. Y eso solo lo creían, porque no había ningún tipo de evidencia sobre que el virus no pudiera llegar a más poblaciones. Por eso apenas se hizo algo para contenerlo, y ya no decir para tratarlo. De ahí la razón de que hoy, en 2020, la epidemia de VIH siga vigente. Décadas después vimos algo parecido. Varios políticos, entre ellos de los más poderosos del mundo, desestimaron el peso y el potencial del SARS-CoV-2 o el COVID-19. Otra vez, la evidencia nos llamaba a no confiarnos, sino a todo lo contrario, y aún así pasó eso, se confiaron. Si un fenómeno con potencial de desatar estragos mundiales no hace espabilar a la gente más poderosa del mundo, es como mínimo algo para pensar o algo para perder el sueño.
Ahí está el asunto del calentamiento global. Aún a pesar de los desastres naturales que ya fueron predichos con décadas de antelación, la respuesta política ha sido insuficiente y hasta contraria. Pero aquí estamos hablando del oscurantismo, no de lo malos que son los políticos, porque también hay que destacar que varios movimientos ambientalistas, así como también le pasa a movimientos en otras causas, tampoco hacen gala del uso de la razón, prefiriendo argumentos emocionales y creando enemigos en vez de otorgar propuestas funcionales y pragmáticas. Reitero, algunos, no todos. Entonces así vemos que a veces su propuesta es: los políticos son malos, ellos permiten que el mundo se esté acabando, lo cual genera en la población pánico y desorganización, e incluso hasta pensamientos nihilistas, en vez de tener propuestas que de verdad lleven hasta las últimas consecuencias la investigación y la búsqueda de evidencias confiables. Ya saben, algo como: hace falta un programa de fiscalización de la contaminación y una actualización de la red eléctrica de los países más contaminantes, así como acciones contundentes contra el uso de carbón como fuente de calor y energía. Todo esto basándonos en lo que dicen los datos sobre la fuente de los mayores contaminantes y basándonos en lo que de verdad se puede hacer, en lo que es posible, de lo que es posible. No en un discurso que sea: hay que cambiar el mundo o hay que hacer caer del mundo, porque esos discursos, a pesar de que son magnánimos y son muy emocionales, no son claros. También hay que decir que este nuevo oscurantismo ya ha mostrado un atisbo de su propio método de censura y de castigo, la cultura de la cancelación y el supremacismo moral, donde hasta científicos como Steve Pinker pueden ser atacados por masas desorganizadas que a veces solo responden a un efecto de bola de nieve. Sí, Steve Pinker fue cancelado tan solo por comentar, por debatir información científica que llegó a contradecir o a poner en duda planteamientos de ideologías y de discursos políticos. Aquí la norma es el llamado a la censura. Si alguien dijo algo que no es admitido dentro del discurso, o que cuestiona X ideología, que cuestiona una caja negra, entonces se le etiqueta de enemigo y se le aparta. Izquierda o derecha, no importa, el punto es que uno es bueno y el otro es enemigo. Esto nos da una peligrosa sensación de control. Sí, de control sobre la existencia de posturas irracionales, peligrosas o malas, políticamente hablando. Pero no, cuando comprendemos todo esto, vemos que todo este intento de controlar, todo este intento de censura, solo le está dando más espacio y más motivación a los discursos más extremistas, que ahora acampan a sus anchas como discursos de liberación o de renovación. Tan oscura es la situación que se aplaude que lentamente la derecha y la izquierda política se vayan separando hasta en diferentes sitios web, cuando es claro que si ambos espectros se enajenan cada uno en su propio espacio, la radicalización solo va a crecer y a crecer, como lo ha estado haciendo, y con ello la democracia y el debate racional solo se van a debilitar más. Como ven, hay varias señales de que estamos ante la posible llegada de un nuevo oscurantismo. Sin embargo, el centro de todo esto está en cómo desde el nivel individual hasta el nivel político hay una sensación de control, pero no hay una comprensión, sobre todo en más y en más y en más esferas de la vida diaria, y que la tendencia no muestra que esto se vaya a detener, sino que esto solo se va a intensificar y agrandarse. El problema no es la tecnología, no son las redes neuronales, no son la inteligencia artificial, así tampoco son las ideologías, ni las teorías, ni demás. El problema es que se han convertido en cajas negras, en las cuales se confía ciegamente porque seguro que hay un teórico, un científico, un religioso, un algo que seguro le sabe más, y él sí sabe cómo funcionan. Pero yo, político, yo, individuo, yo incluso científico, ingeniero, lo que quieras, pues realmente no necesito saberlo, solo necesito que me dé respuestas, que me sirva para lo que deseo. Para despedirme, te voy a pedir por favor que me dejes un like aquí en este video. Aunque como justo le pasa a los demás creadores de contenido, realmente no tengo idea de si eso me va a ayudar. No tengo idea. Sin embargo, es algo que puedo o que creo que puedo controlar. De la misma manera, con el botón de compartir y con el botón de suscribir. Si los presionas, yo siento que estoy controlando y estoy llevando mi contenido a un éxito o hacia un buen lugar. Pero realmente no me consta, no lo sé. Nadie lo sabe realmente. Por fortuna, seguro que esto solo le pasa a los youtubers, ¿verdad? Sí. Luego, pues, puedes ir a tus redes sociales y revisar todos esos datos que te avienta, que te hacen sentir que tienes el control sobre lo que pasa con tu imagen en esas redes.
tus compartidos, tus likes, tus RTs, tus bloqueados incluso, todos esos numeritos. Pero pues igual, habrá quien diga que solo entra a ver memes o a ver noticias y demás. Seguro, colega, que tu newsfeed, que todo lo que tú ves aquí en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todos lados, seguro que tú lo controlas. Segurísimo que sí. No sabemos cómo, pero seguramente tus likes, tus compartidos y todo eso, pues sí. Verdaderamente seguro tú tienes el control. No sabemos cómo, pero seguro que sí. Hay que confiar en lo que nos dice la caja negra. Difícil, pero bueno, ¿no? Siempre podemos salir y ver la televisión. Seguro que la televisión no usa estos mismos datos para crear su programación, ¿verdad? O bueno, también podemos platicar con nuestros amigos, con nuestras familias, ¿no? Seguro que ellos no usan de ninguna manera lo que les dice su caja negra para sus temas de conversación. Ya saben, como pasó con esto del efecto Mandela. Pero bueno, al final, si todo esto te parece bastante complejo o simplemente no lo quieres pensar, pues siempre puedes ir con tu ideología, con tu tendencia política o con tu creencia religiosa. Ahí te pueden dar una respuesta que te pueda hacer sentir en control y también te puede hacer sentir como que de verdad estás comprendiendo o entendiendo no solo esto, sino al mundo entero. Sí, no te preocupes, seguro que una ideología, movimiento político o religión tampoco pueden ser una caja negra que te hagan sentir en control. Y si ninguna de estas te parece, pues también puedes hacer eso de salir a la calle, salir a la realidad que sí es real, ¿no? Esa sí es la de veras, es así todo esto, esa sí la entiendes, seguro que esa sí la controlas, ¿verdad? Aún así, a pesar de esto que he mencionado, no deseo confundir a nadie. No estoy por sobre el sistema, para nada. Nadie está por encima de todo esto. Somos un punto más, todos nosotros. A pesar de que en este momento tengo más de 500,000 de suscriptores, no soy nada diferente dentro de cualquier otro usuario dentro de ese gigantesco mapa que mostré al principio. Así que, aunque no sepa si los likes, los comentarios y los compartidos me ayudarán a que este trabajo sea visto en más lados, igual tengo que pedirlos, porque como a cualquier otro no me queda otra más que ver si por una vez puedo yo manejar el algoritmo y no él a mí. Puedo yo decirle a la caja negra qué hacer y no ella a mí. Desgraciadamente, esto no solo le pasa a los youtubers, le pasa a todos los usuarios en cada red. Pero como he dicho en este video, no son solo los algoritmos, no solo es este celular, son todas esas cajas negras con las que vivimos en esta sociedad. La diferencia es que yo, como influencer, creador de contenidos, youtuber, como me quieran decir, me toca ver aún más claro cómo estoy a merced no de una persona, sino de un mecanismo, de un proceso de información. Ya para terminar de verdad este video, los científicos, los profesionistas, los técnicos, los educadores, todos aquellos con conocimiento deben de seguir luchando por llegar a la población en general, seguir generando puentes ahí donde se presentan muros, seguir generando preguntas e informaciones. De lo contrario, la brecha entre nosotros y lo que pasa dentro de las cajas negras con las que vivimos a diario nos seguirán moviendo hacia un nuevo oscurantismo, ya no solo de ideologías, sino también de la misma realidad, donde aparentemente tengamos el control de la realidad y el conocimiento de ella, pues por ver noticias, por ver cifras, por ver datos en nuestra pantalla, pero que al final no nos importe ni un poco que no tengamos una verdadera comprensión sobre lo que está pasando, que prefiramos dejar una y otra vez que nuestras máquinas, o que alguien con traje o con bata, o una idea o una doctrina solucione todo por nosotros. Solo quiero decir eso. Esta distopía, esta realidad es bastante posible porque sería bastante cómoda para muchos. Bueno, no tengo nada más que decir, más que gracias de verdad por todo su apoyo. Se despide César Hernández, también conocido como el cordura artificial, como esquizofrenia natural. La realidad